Qué gusto que nos acompañe en esta quinta edición de los seminarios internacionales Los Marc, la mediación. Para mí, desde Costa Rica, Ingrid Naranjo, es un placer poder continuar con ustedes co-construyendo, reflexionando y aprendiendo sobre esta temática tan necesaria en la vida cotidiana de todas las personas en el mundo. Agradecer siempre, siempre, siempre a Lilian y a Daniel semejante iniciativa y que se haya sostenido por quinto año consecutivo. Esto realmente contribuye y hace una diferencia entre todas las personas que podemos asincrónicamente estar participando de manera permanente en la revisión de cada una de las ediciones. Gracias a las personas que están detrás junto con Lilian y con Daniel, haciendo posible cada año que esta iniciativa crezca, crezca y crezca. Si usted nos ha acompañado desde la primera vez, muchísimas gracias y sigamos aquí compartiendo en estos pequeños espacios donde compartimos desde los mensajes y desde la virtualidad una experiencia que nos enriquece. Pero también, si usted es la primera vez que se encuentra con nosotros, por favor quédese y continúe en las siguientes ediciones y sea parte de esta comunidad que ha crecido a lo largo de los años. Para este espacio en el que podemos compartir, yo me permitía pedirle a Lilian y a Daniel la posibilidad de reflexionar sobre el diálogo como una herramienta preventiva de la violencia laboral. En el mundo de las organizaciones tan ampliado que hoy ha llegado a nuestras casas a través de la virtualidad y el teletrabajo, tenemos que observar cómo es que hacemos que sean espacios seguros y libres de violencia, de cualquier tipo de violencia, mientras trabajamos. Les dejo esta reflexión para que ustedes también me digan qué piensan al respecto en los comentarios. Y así inicio. Para mí, esta reflexión va sentada sobre el pensamiento, la revisión y la observancia día a día de que en la prevención de la violencia en el ámbito de las organizaciones resulta absolutamente indispensable la habilitación del diálogo como herramienta cotidiana dentro de los procesos de comunicación. Yo no veo como ajeno que en la actualidad una de las mayores demandas de la gestión de personas sea la capacitación en comunicación empática y no violenta. A mí eso me llama muchísimo la atención. No sé si responde a realmente una necesidad observada, objetiva, medida, pensada, dialogada con las personas que requieren esta capacitación, o si es absolutamente una idea que responde a la tendencia. De esto se está hablando, de esto hay que traer una capacitación. ¿A qué objetivo responde dentro de la comunicación y del proceso de comunicación inserto en su organización? A mí esto me llama muchísimo la atención, por lo que les invito a que repensemos en estas líneas que estamos compartiendo. Ustedes han podido observar, probablemente igual que yo, que el mayor número de conflictos que estamos atendiendo parecen derivar de las relaciones interpersonales en las que existe un deficiente proceso de comunicación que lo que hace es acentuar y escalar a nivel de violencia las situaciones que ocurren en el ámbito laboral. Nos estamos llegando a unos límites, o nos estamos llevando más bien a unos límites que yo consideraría que no deberíamos de superar. Hay demasiada simpatía, y voy a ser enfática. Veo y me parece que hay demasiada simpatía que se expresa incluso en lenguajes hostiles y violentos, donde pensar en el otro no es considerado. Priva la individualidad, la tendencia a ponerse como prioridad, incluso si debemos conseguir metas laborales y aceptar un puesto en el mundo de trabajo que es altamente competitivo y que cada vez nos exige más. A mí esto también me llama la atención, también me levanta algunas alertas, porque la gente suele responder a las cotidianidades y a las interacciones cotidianas con cosas como, a mí eso también me pasa, ah, sí, yo también sé de eso, pero eso no es nada cuando estamos absolutamente dándole prioridad a la simpatía y no estamos conectando con lo que la persona, la otra persona, me expresa o expresa en un círculo donde habemos varios. Por eso es que digo y enfatizo que el tema es de mucha simpatía y de poca empatía. El diálogo es un proceso de comunicación del que las organizaciones sí o sí deberían de sacar absoluto provecho, porque esto les permite construir significados comunes entre las personas que coexisten día a día y que hacen productiva y que realmente le dan valor a esas organizaciones. Allá por los años 90, a finales de los años 90, Bond dijo, el diálogo, cuyo prefijo día significa a través de,
Es el resultado de un proceso de cooperación y de trabajo conjunto para construir significados comunes a las personas interlocutoras. Porque es que no nos damos a la tarea de poner como prioridad en el proceso de comunicación esta herramienta tan valiosa como lo es el diálogo. La finalidad del diálogo no es suprimir la existencia de los conflictos, es dejar que se expresen en un marco que permita prevenir y reducir sus manifestaciones destructivas. Si hacemos eso, vamos a poder articular esos factores que movilizan las situaciones conflictivas, pero hacia una dirección constructiva. Así nosotros podremos transformar el conflicto en una oportunidad de cambio positivo que viene muy bien a las organizaciones, a quienes las conforman, las gestionan y las lideran. Piénselo en lo siguiente. Muchísimas veces, y probablemente ustedes concordarán conmigo, las organizaciones llaman al diálogo. Pasa una situación y dicen, vamos a dialogar. Vengan, vamos a hacer una reunión para conversar sobre el tema. Conversar significaría dialogar, usar la herramienta del diálogo. Cuando llegamos, lo que nos damos cuenta es que en la realidad lo que nos están ofreciendo es un espacio de negociación confrontativa, sobre texto de gestionar la crisis o sobre texto de intervenir a una situación que ha escalado dentro de las relaciones interpersonales en esa instancia, en ese departamento, en ese espacio de la institución o la organización en la que estemos, sea desde lo virtual o desde lo presencial. Y en esos contextos, sin las condiciones y las capacidades adecuadas, difícilmente se pueda construir un proceso que sea realmente de diálogo, porque incluso las personas que son llamadas a ese espacio para dialogar no siempre cuentan con los recursos y además no encuentran ese espacio seguro. ¿Por qué? Porque vienen precedidas de gestos poco constructivos que dificultan entender los puentes para que se acerquen, para que ese llamado al diálogo sea realmente posible. Una vez escuché decir a un experto que las partes son, con demasiada frecuencia, más interesadas en señalar a los supuestos culpables de no dialogar que en hacer los esfuerzos concretos para promover el diálogo. Desde esta exposición y esa frase de ese experto, lo que pasa es que el diálogo se desprestigia y se disminuye como vía de pacificación y en resolución de conflictos en momentos muy específicos. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos proponer y potenciar la situación del diálogo como una herramienta al servicio de las partes dentro de una institución, dentro de una organización o en cualquier espacio de trabajo. ¿Qué es importante desde aquí? Que si el diálogo debe vivirse como una conversación motivada por una búsqueda de entendimiento y el objetivo es informar, aprender, más allá de buscar acuerdos que sean concretos o soluciones de algo en una primera instancia, entonces deberíamos como mínimo procurar las condiciones para que esto suceda. Vayámonos a lo básico. Para que haya un proceso de diálogo, cuando nos llaman a esta oportunidad, las organizaciones deberían de sí o sí irse a lo básico: voluntad, compromiso y participación de todas las partes involucradas en esa situación de conflicto o en esa crisis que se quiere abordar. ¿Qué esperamos? Que se promueva, ante todo, escuchar antes que ser escuchado. Y esto es sobre todo para las personas gestoras del espacio dentro de las organizaciones, sea virtual o sea presencial. Procure escuchar a quienes convoca antes de que le escuchen a usted, porque se supone que para eso se abre el espacio de diálogo. Esa es la utilidad de la herramienta. No puede ser un mecanismo que usted burocratice para asfixiar la creatividad y desacreditar el ambiente de confianza, que es el que se necesita para lograr el objetivo. Recordemos que el diálogo, por su propia naturaleza, tiene que ser flexible, así que no podemos imponer ni tendencias, ni líneas, ni condiciones, aunque sí debemos procurar las básicas para que suceda. Ciertamente, esto no es sencillo, ni siempre se pueda contar con todas esas condiciones en un solo momento. Pero ¿dónde radica el éxito? Y por lo cual yo considero en esta reflexión que el diálogo es una herramienta que previene y que debe ser utilizada cotidiana y continuamente. Es porque el éxito de ese proceso de diálogo sí se puede adquirir trabajando continuamente para construir y fortalecer las condiciones mínimas, básicas,
necesarias para que eso suceda. Recordémoslas nuevamente: la voluntad, el compromiso y la participación de todas las partes involucradas, y que quienes gestionen ese espacio estén dispuestos a escuchar antes que ser escuchados. Entonces, si las personas actoras logran entender la naturaleza de dicho proceso y apuestan realmente por él, los frutos del diálogo sí podrán ser tangibles en términos de la mejora de las relaciones, de la satisfacción de necesidades e intereses legítimos de las partes, atender sus problemas y, ojo, es muy importante esto, aprender interculturalmente. No olvidemos que hoy más que nunca las organizaciones son multiétnicas y pluriculturales. La diversidad humana le genera altísimo valor en todo sentido si se reconoce, si se aprecia y se comprende. Hoy estamos todos y todas en los diferentes espacios de las instituciones, desde cualquier latitud y desde cualquier posición como figura humana en el mundo. Finalmente, las organizaciones, cualesquiera que éstas sean, deben promover espacios reales de diálogo, brindar capacitación al personal en todas las áreas, en todas las posiciones, para poder ejercer el diálogo, asegurar que se ponga en práctica de forma permanente. Es decir, las organizaciones deben procurar que esto sea parte de su ADN cultural, de lo que sí y de lo que sí o sí debe existir para ser una persona miembro de esa organización. Si el prestigio y la efectividad del diálogo no se aprecian, si más bien se deprecian, vamos entonces a perder valor social. Y esta situación nos llevará cada vez más a los escenarios que estamos realmente viendo con suma preocupación, que son aquellos en los que prevalecen los comportamientos de confrontaciones violentas y desmedidas, esos límites que no deberíamos de pasar. ¿Por dónde podemos empezar? Vámonos de nuevo a lo básico. Promovamos conscientemente espacios donde, y volvemos a esto básico, escuchar y ser escuchados de todas las personas que puedan hablar y que puedan ser oídas. Hablar y dejar que le hablen de manera respetuosa, sobre todo si yo o usted ostentamos cargos de alta jerarquía. Desarrollar y profundizar en el entendimiento mutuo, conocer la perspectiva de las personas y reflexionar sobre nuestros propios puntos de vista una vez que escuchamos. Quiero concluir con lo siguiente, y es una sentencia de unas personas especialistas del Perú que hablan sobre el diálogo y que me parece que atina muy bien con la reflexión que les traje para esta quinta edición. Es necesario advertir y hacer hincapié que es solo en la práctica concreta que el diálogo puede adquirir su plena dimensión y sentido como valor social, herramienta, actitud y proceso comunicativo. Es solo en la práctica constante, sistemática, permanente y metodológicamente gestionada sobre la base de condiciones adecuadas que podremos construir una cultura del diálogo que dé frutos de paz social. Y yo le asumo que si me preguntan a mí, las organizaciones son ese excelente escenario donde iniciar esta práctica. Espero que podamos compartir ustedes y yo a través de los mensajes, a través de esta comunicación asincrónica, a lo largo de esta semana que estaremos en el seminario número 5 internacional sobre los SMART y la mediación. Nuevamente, muchísimas gracias a Daniel, muchísimas gracias a Lilian y a todas las personas que, como ustedes y yo, participamos de esta maravillosa iniciativa. Nuevamente un saludo afectuoso de Costa Rica. Ingrid Naranjo les saluda y estaré encantada de poder compartir con ustedes las reflexiones sobre el diálogo como herramienta preventiva de la violencia en el mundo laboral.